La historia en la que Jesús escribe en la arena es un relato intrigante que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento de la Biblia. Durante este episodio, Jesús está enseñando a una multitud en el templo de Jerusalén cuando los escribas y fariseos le traen a una mujer sorprendida en adulterio. Le desafían, citando la ley de Moisés, que prescribe apedrear a los culpables de este crimen. En respuesta, Jesús se agacha y comienza a escribir en la arena. Lo que escribe exactamente no está especificado en el texto, pero este gesto sutil y enigmático desencadena una serie de reflexiones sobre el perdón, la misericordia y la justicia divina. La fiesta de los tabernáculos era una de las festividades más importantes del calendario judío. Celebrada en otoño, era una ocasión de gran significado religioso e histórico para el pueblo judío. Duraba 7 días y era seguida por un 8º día de clausura. Durante esta fiesta, las personas construían tiendas temporales o tabernáculos para recordar el periodo en que los israelitas vivieron en tiendas durante su travesía por el desierto después del éxodo de Egipto. La fiesta de los tabernáculos también estaba asociada con la cosecha y el agradecimiento a Dios por la abundancia de los frutos de la tierra, además de ser un tiempo de gran actividad religiosa y espiritual en Jerusalén, con personas de todo el país convergiendo hacia el templo. En este contexto festivo y religioso, los fariseos y escribas, que eran líderes religiosos influyentes y celosos en la observancia de la ley de Moisés, llevaron a una mujer sorprendida en adulterio ante Jesús. Lo hicieron no porque estuvieran preocupados por la ley en sí, sino como una trampa para poner a prueba a Jesús y encontrar motivos para acusarlo. Al llevar a la mujer adúltera ante Jesús, los fariseos y escribas buscaban crear una situación en la que Jesús tuviera que elegir entre la ley de Moisés, que prescribía la lapidación para los adúlteros, y la ley romana, que reservaba para el imperio el derecho de aplicar la pena de muerte. Esta situación era un intento de desacreditar a Jesús ante la multitud o incluso de ponerlo en conflicto con las autoridades romanas. Por lo tanto, además de ser una prueba religiosa, también tenía implicaciones políticas. Esta historia resalta no solo la hipocresía de los fariseos y escribas, sino también la astucia con la que intentaban manipular la situación para sus propios fines, usando la vida de una mujer como peón en su juego de poder y religión. Es un ejemplo claro de cómo la fe y la religión pueden ser distorsionadas y utilizadas para fines egoístas y destructivos. La trampa montada por los fariseos y escribas contra Jesús al llevar a la mujer adúltera ante él fue un intento de ponerlo en una situación difícil, donde cualquier respuesta que diera podría ser usada en su contra. Al cuestionar a Jesús sobre el destino de la mujer adúltera, los fariseos buscaban crearle un dilema. Si Jesús estuviera de acuerdo con la aplicación de la pena de lapidación, estaría contradiciendo su mensaje de amor, perdón y compasión, que era central en su enseñanza. Esto podría alienar a los seguidores de Jesús y socavar su autoridad moral. Por otro lado, si Jesús se oponía a la aplicación de la ley de Moisés y perdonaba a la mujer adúltera, los fariseos podrían acusarlo de faltarle el respeto a la ley divina y, potencialmente, incitar a las autoridades romanas en su contra, ya que solo el imperio tenía el poder de aplicar la pena de muerte. Así, los fariseos estaban más interesados en encontrar una oportunidad para acusar a Jesús que en buscar justicia para la mujer adúltera. Estaban dispuestos a usar la vida de esta mujer como peón en su juego político y religioso. Esta trampa de los fariseos muestra cómo estaban dispuestos a distorsionar la ley y manipular situaciones para sus propios fines, incluso si eso significaba sacrificar la vida y la dignidad de otra persona. Estaban más preocupados por su propia autoridad y posición que por la verdadera justicia y compasión. La respuesta de Jesús a la trampa de los fariseos fue impactante y reveladora de su sabiduría y comprensión de la naturaleza humana y de la ley divina. En lugar de responder directamente a la pregunta de los fariseos sobre el destino de la mujer adúltera, Jesús se inclinó y comenzó a escribir en el suelo. Este gesto de inclinarse y escribir pudo haber sido una forma de demostrar autoridad y sabiduría, pero también puede haber sido una manera de desviar la atención de los fariseos y la mujer adúltera, creando una pausa dramática en la situación. Al escribir en el suelo, Jesús no solo desvió el enfoque de la pregunta de los fariseos, sino que también transmitió un poderoso mensaje sobre el perdón, el arrepentimiento y la justicia divina. La acción de escribir en el suelo puede haber sido una referencia a la ley de Moisés, que fue escrita en tablas de piedra. Esto sugiere que Jesús estaba conectando su respuesta con la autoridad de la ley divina, pero también señalando algo más profundo y espiritual que la simple aplicación literal de la ley. Además, al inclinarse para escribir en el suelo, Jesús demostró humildad y compasión. No estaba interesado en juzgar o condenar a la mujer adúltera, sino en ofrecerle una oportunidad de arrepentimiento y perdón. Esta respuesta de Jesús enfatizó el principio del perdón del pecado y la necesidad de arrepentimiento como parte del camino hacia la verdadera reconciliación con Dios y con los demás. En lugar de centrarse únicamente en la aplicación de la ley, Jesús dirigió la atención hacia los corazones y las necesidades espirituales de las personas involucradas en la situación. Por lo tanto, la respuesta de Jesús no solo demostró su autoridad sobre la ley de Moisés, sino que también reveló su compasión y preocupación por la condición espiritual de la mujer adúltera y de los fariseos. Ofreció un mensaje de esperanza y redención, invitando a todos a volverse hacia Dios en arrepentimiento y fe.
El enfrentamiento de Jesús con la hipocresía de los acusadores fue un momento crucial durante el episodio de la mujer adúltera y reveló profundas verdades sobre la naturaleza humana y la aplicación de la ley. Cuando Jesús desafió a los acusadores a arrojar piedras solo si estaban libres de pecado, expuso directamente su hipocresía. Al hacerlo, Jesús no solo los confrontó con la imposibilidad de cumplir con el estándar moral perfecto, sino que también los hizo enfrentar sus propias fallas y limitaciones. Esta declaración de Jesús tuvo un impacto profundo, ya que obligó a los acusadores a confrontarse a sí mismos y a reconocer su propia condición pecaminosa. Se enfrentaron a la realidad de que todos son pecadores y que ninguno de ellos está en posición de juzgar o condenar a los demás. Además, al desafiar a los acusadores a arrojar piedras solo si estaban libres de pecado, Jesús reforzó la idea de que la aplicación de la ley debe hacerse con humildad, compasión y justicia. Estaba señalando hacia la verdadera esencia de la ley divina, que va más allá de simplemente seguir reglas externas, sino que también involucra una comprensión profunda de la gracia, el perdón y la misericordia. Este enfrentamiento con la hipocresía de los acusadores fue un poderoso ejemplo del enfoque de Jesús hacia la ley y la justicia. No solo desafió la interpretación estricta de la ley, sino que también ofreció una visión más profunda y compasiva de la justicia divina. Al hacerlo, invitó a todos a mirar más allá de las apariencias externas y a buscar una verdadera transformación del corazón. La escritura en el suelo durante el episodio de la mujer adúltera ha sido objeto de muchas interpretaciones a lo largo de los siglos. Aunque el texto bíblico no proporciona detalles específicos sobre lo que Jesús escribió, se han propuesto varias teorías e interpretaciones, algunas de las cuales sugieren que la escritura podría haber sido una referencia simbólica a los pecados de los acusadores. Una interpretación común es que Jesús escribió los pecados de los acusadores en el suelo, como una forma de confrontarlos con su propia hipocresía y pecaminosidad. Al escribir los pecados o nombres de los acusadores, Jesús podría haber resaltado la necesidad de que se volvieran hacia Dios en arrepentimiento y humildad, reconociendo su propia condición pecaminosa y su necesidad del perdón divino. Esta interpretación está arraigada en pasajes bíblicos que hablan sobre Dios conociendo los pensamientos e intenciones del corazón humano, como en Jeremías 17, 9-10, que dice: «Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón». Además, la escritura en el suelo pudo haber sido una referencia simbólica a la ley de Moisés, que fue escrita en tablas de piedra. Al escribir en el suelo, Jesús pudo haber evocado la imagen de las tablas de la ley y haber enfatizado su autoridad sobre ella. Independientemente de la interpretación específica, el gesto de escribir en el suelo fue una parte esencial de la respuesta de Jesús a la situación de la mujer adúltera. No solo desvió la atención de los acusadores, sino que también transmitió un mensaje poderoso sobre el perdón, el arrepentimiento y la justicia divina. Invitó a los acusadores a reflexionar sobre sus propios corazones y a volverse hacia Dios en busca de misericordia y perdón. La acción de Jesús durante el episodio de la mujer adúltera realmente hace eco de temas y pasajes del Antiguo Testamento, destacando la importancia de confiar en Dios como fuente de vida y esperanza. Una de las referencias más significativas es la conexión con la historia del profeta Jeremías, especialmente Jeremías 5 y 13. En el libro de Jeremías, encontramos una advertencia y una promesa de Dios al pueblo de Judá. El profeta Jeremías advierte que aquellos que abandonen al Señor enfrentarán vergüenza y serán escritos en la tierra, mientras que aquellos que confíen en el Señor serán como un árbol plantado junto a las aguas, que no temerá cuando llegue el calor. Este pasaje destaca la importancia de confiar en Dios como la fuente de vida y seguridad. Cuando Jesús escribió en el suelo durante el incidente de la mujer adúltera, podría haber estado evocando la imagen de esa escritura en la tierra mencionada por Jeremías. Esta referencia habría resonado con los líderes religiosos judíos, que estaban familiarizados con las escrituras del Antiguo Testamento. Al escribir en el suelo, Jesús estaba señalando hacia la necesidad de confiar en Dios y buscar vida y esperanza en Él. Estaba invitando a los acusadores y a la mujer adúltera a reflexionar sobre su propia condición espiritual y a volverse hacia Dios en busca de perdón y restauración. Esta conexión con el Antiguo Testamento también destaca la continuidad y cohesión de las Escrituras, mostrando cómo las enseñanzas y acciones de Jesús están arraigadas en las tradiciones y verdades del Antiguo Testamento. No vino a abolir la ley o los profetas, sino a cumplirlos, y su acción durante el incidente de la mujer adúltera es un reflejo de eso. Jesús era un maestro incomparable en su enfoque de enseñanza, empleando una variedad de métodos eficaces para transmitir sus mensajes espirituales y éticos. Aquí hay algunos de los métodos de enseñanza comunes que Jesús usaba. Parábolas. Jesús enseñaba frecuentemente a través de parábolas, que eran historias cortas y vívidas que ilustraban principios espirituales y morales. Las parábolas eran fácilmente comprendidas por el público y ayudaban a transmitir verdades profundas de manera accesible. Ejemplos famosos incluyen la parábola del sembrador, la parábola del hijo pródigo y la parábola del buen samaritano. Preguntas y respuestas. Jesús a menudo respondía a las preguntas de sus seguidores y adversarios con otras preguntas o respuestas que llevaban a la reflexión. Usaba este método para desafiar el pensamiento convencional e incentivar un pensamiento más profundo sobre cuestiones espirituales y éticas.
Un ejemplo notable es cuando los fariseos preguntaron a Jesús acerca de pagar impuestos a César, y él respondió: «Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios». Acciones simbólicas. Jesús ocasionalmente realizaba acciones simbólicas para transmitir un mensaje o enseñanza. Un ejemplo de esto es cuando lavó los pies de sus discípulos para ilustrar la importancia del servicio y la humildad. En el caso de la mujer adúltera, su acción de escribir en el suelo puede considerarse una acción simbólica que enfatiza su autoridad sobre la ley de Moisés y destaca la necesidad de arrepentimiento y perdón. Enseñanza directa. Aunque Jesús a menudo usaba parábolas y alegorías, también enseñaba directamente a sus seguidores, explicando conceptos espirituales y éticos de manera clara y directa. Sus sermones, como el Sermón del Monte, son ejemplos prominentes de este tipo de enseñanza directa. Demostración de autoridad. Jesús frecuentemente demostraba autoridad en sus enseñanzas y acciones, lo que lo distinguía de otros maestros de la época. Su autoridad se basaba en su conexión con Dios y su identidad como el Hijo de Dios. No solo enseñaba sobre el reino de Dios, sino que también lo demostraba a través de sus milagros y su poder sobre las fuerzas espirituales. Estos métodos de enseñanza eran efectivos para llegar a una variedad de públicos y transmitir las verdades espirituales de manera impactante y memorable. Su enfoque único y auténtico continúa inspirando y desafiando a las personas hasta el día de hoy. La historia de la mujer adúltera, registrada en los Evangelios, ofrece una serie de lecciones profundas y atemporales que resuenan hasta el día de hoy. Evitar el juicio propio. Jesús confrontó a los fariseos y escribas que estaban listos para condenar a la mujer adúltera, destacando su propia hipocresía y limitaciones en la aplicación de la ley. Esto nos recuerda la importancia de no sentirnos moralmente superiores a los demás y de evitar el juicio propio. Antes de señalar con el dedo a los demás, es esencial examinar nuestros propios corazones y reconocer nuestras propias imperfecciones. Importancia de la compasión y el perdón. Mientras los fariseos estaban listos para condenar a la mujer adúltera, Jesús mostró compasión y ofreció perdón. Su respuesta compasiva nos recuerda la importancia de extender la gracia y el perdón a los demás, incluso cuando fallan. El perdón no solo libera al ofensor, sino que también libera al ofendido del peso del resentimiento y la amargura.